¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, para mí es un gusto darle la bienvenida a su programa de salud médico de cabecera. Bueno, el programa de hoy, como siempre, bastante interesante, ya que estamos hablando de la hipertensión, o vamos a hablar de la hipertensión, porque según la Organización Mundial de la Salud, en este mes de abril, que se lleva a cabo el Día Mundial de la Salud, tomaron como principal tema la hipertensión. 1 de cada 3 adultos sufre de este mal y muchísimas personas al año mueren por causas asociadas a la hipertensión. Por ello tenemos un invitado especial, un invitado especialista, como siempre, para hablarnos de estos temas. Le estoy hablando del doctor Emilio Alberto Ambrosio Hernández, médico cardiólogo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, un tema bastante importante, ya que estamos hablando que son muchas personas las que sufren hipertensión. Gracias, antes que nada, por la invitación. Definitivamente es un tema importante, y más importante si damos el dato que de todos los pacientes hipertensos solamente la mitad sabe que es hipertenso. O sea, lo de la otra mitad el resto lo desconoce, y de los que saben que son hipertensos, la mitad está tratado, y de los que están tratados, la mitad está controlado. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto, como siempre, tratando de llevar una información bastante certera, sobre todo que le ayude a toda la gente que nos ve para tener mejor calidad de vida. Y para iniciar, primero, ¿qué es la hipertensión, doctor? Bueno, la hipertensión se considera la elevación de la presión arterial sanguínea, de la presión de la sangre, por llamarlo de alguna manera, por arriba de los valores normales. En términos generales, para el adulto se acepta que arriba de 140, insisto, en términos generales, se considera hipertensión o presión alta. La presión normal, nosotros tenemos 2 cifras de presión. Nosotros llamamos la cifra superior se llama sistólica, la inferior se llama diastólica. La sistólica va entre 90 y 139 de normalidad, y la diastólica entre 60 y 89 de normalidad. Todo lo que rebase el límite superior, ya sea de la sistólica o de la diastólica, se considera hipertensión. Bueno, ya entendiendo entonces a qué se refiere la hipertensión, ¿qué es lo que ocasiona la hipertensión arterial? La hipertensión inevitablemente va a dar una repercusión sobre diferentes órganos. El primero que enfrenta a la presión alta es el corazón. Para poner un ejemplo, es como si nosotros nos pusiéramos un peso extra al salir de casa, unos 20, 25 kilos, por decir un número, y diario lo cargáramos. Al corazón le representa un sobreesfuerzo el tener que vencer esa presión elevada. Claro. De modo que con el tiempo el corazón va a tener problemas, va a desarrollar complicaciones derivadas de la presión alta. Y no solamente el corazón, también el riñón, también el cerebro, también los ojos, órganos que se llaman órganos blanco, porque allá hace blanco la presión alta. La presión alta, sí. Las personas se pueden morir por no controlarse la presión, puede complicarse en el organismo y puede llegar a morir una persona. Definitivamente, la presión alta nos va a predisponer a sufrir infartos, tanto cerebrales como de corazón. Nos va a predisponer a sufrir lo que se llama insuficiencia renal. Son pacientes que terminan en diálisis, un procedimiento de sustitución. Son pacientes que pueden quedar ciegos por presión alta. En general, las complicaciones se llaman complicaciones cardiovasculares. Sí. Y sí, un paciente puede morir. Lo peor de todo es que puede morir por hipertensión sin siquiera saberlo, que padecía la hipertensión. Es muy importante, como bien lo mencionábamos al principio, el poder conocer, saber, estar documentado qué es la hipertensión arterial y así cuidarnos, porque si bien lo decía, muchos desconocen que tienen hipertensión. Entonces, ¿cómo saber si soy hipertenso? ¿Cómo me diagnostica un médico? Bueno, eso es muy importante, puesto que la única forma de diagnosticar a un paciente hipertenso es midiéndola, tomándole la presión, si se conoce. No nos podemos basar en síntomas, porque muchas veces la presión alta no da síntomas. Es una creencia popular que todos los dolores de cabeza, los mareos, los zumbidos de oídos sean por hipertensión. A la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, porque habitualmente no da síntomas. De modo que la única forma de saber si un paciente tiene presión alta es mediante la toma de presión, y de una buena toma, siguiendo parámetros internacionalmente bien determinados,
que nos puedan decir con exactitud si el paciente es de presión alta o no. Entonces, nada más para remarcar esto que nos decía, no hay síntomas con la hipertensión. La mayor parte de las veces. Por supuesto que puede llegar a tener el paciente un infarto, el cual tiene muchos síntomas, derivado de un antecedente como es la hipertensión. Pero la hipertensión en sí es muy común que no dé síntomas, porque la elevación se va dando poco a poco. El paciente que puede tener 200 de presión no llegó a tener 200 de un día para otro. Fue subiendo gradualmente, y eso le da tiempo al organismo para acostumbrarse, entre comillas, y permitir que el paciente no tenga síntomas. Esto puede explicar entonces por qué la gente no se da cuenta que tiene la presión arterial alta, ¿no? Definitivamente, y esto es un factor de peligro porque el paciente en nuestro medio está acostumbrado a buscar ayuda cuando se siente enfermo, cuando tiene alguna molestia. No tiene la costumbre de un chequeo en el cual se puede detectar no solamente la hipertensión, sino algunas otras enfermedades. Importante esto que toca, doctor, porque en médico de cabecera es siempre lo que remarcamos, ¿no? Estar siempre al pendiente de nuestra salud, no acudir al médico, no acudir al doctor ya que nos duele algo, ya que estamos enfermos, sino tener una cultura de prevención. Por supuesto. Doctor, adentrándonos un poco en los factores de riesgo, ¿cuáles son estos? Los factores de riesgo desde el punto de vista de corazón son muchos, cada día surgen más, pero los que tenemos bien identificados son el colesterol alto, el padecer otras enfermedades, especialmente la diabetes, la obesidad o el sobrepeso, el tener también los triglicéridos altos, que son otras grasas, no hacer ejercicio, la herencia, el fumar, nuestra dieta rica en grasas, especialmente animales, y luego vienen algunos que algunos han considerado menores, pero que también tienen importancia, como son la herencia, por supuesto, ante lo cual no podemos hacer nada para modificarla, y bueno, ácido úrico elevado, algunas otras sustancias menos conocidas que también se consideran factores de riesgo, pero los importantes son esos. Importante también esto, doctor, porque estamos viendo en la actualidad que ya hay niños hipertensos asociados, por supuesto, a la obesidad. Sí, en realidad la obesidad es una epidemia, en nuestro país es una epidemia, y se asocia no solamente al desarrollo de hipertensión, también se asocia al desarrollo de diabetes sobre todo, incluso enfermedades articulares por el sobrepeso. Entonces, como usted bien dice, la obesidad hoy por hoy es el factor de epidemia con el que contamos en México. No es el único. En niños no es frecuente la hipertensión, pero en la medida que tenemos más factores de riesgo en niños, estaremos viendo enfermedades que ahora son del adulto en edades más jóvenes. Y también no dejar de lado, doctor, que sí, entonces tiene un factor hereditario la hipertensión. Sí, consideramos, nosotros somos productos de dos herencias, por llamarlo de alguna manera, el padre y la madre. Definitivamente, si tenemos uno de nuestros padres con hipertensión, tendremos mayor riesgo de desarrollar hipertensión. De ahí que nosotros debamos conocer esos factores para que empiece desde niño la prevención. Y esto implica enseñarle a comer a los niños. Claro, y aquí caemos a otra pregunta que le quería hacer, doctora, acerca de la alimentación. ¿La sal, sí es cierto que eleva la tensión arterial? Sí, por supuesto. Dentro de los alimentos comúnmente utilizados, la sal es el enemigo primordial en cuanto a la hipertensión se refiere. Por mecanismos un tanto complejos, pero bueno, tiene que ver con el metabolismo de lo que nosotros conocemos como sodio, que la sal es sodio. A través de mecanismos en el riñón se da mucha retención de líquidos y al final de cuentas es una causa directa que provoca hipertensión. Muchos pacientes, con el simple hecho de limitar la sal, mejoran su presión arterial. Y es importante aclarar, no es solo la sal que le ponemos del salero, sino la sal con la que ya viene la comida, los alimentos ricos en sal, como pueden ser algunos quesos, enlatados, embutidos, que traen como preservadores sal, sodio. Entonces, sí, definitivamente hay una relación directa con la cantidad de sal que ingerimos y la presión arterial. Entonces, para todos aquellos que tienen la tensión arterial elevada, pues evitar los embutidos, evitar los quesos, y evitar todos estos alimentos ricos en sal y, por supuesto, esconder por ahí el salero y no utilizarlo, ¿no? Claro,
es importante aclarar que no todos los quesos, hay quesos que tienen poca sal, como es el requesón, pero los quesos tradicionalmente de aquí de nuestro estado, algunos más, que son riquísimos, por supuesto, pero tienen gran cantidad de sal. Entonces, no es que el paciente no pueda consumir queso, lo tiene que consumir, o algún otro alimento con sal, lo tiene que consumir de modo bien moderado, por supuesto. ¿Qué otro alimento, doctor? ¿Qué otros alimentos son los que debemos de evitar? ¿Las grasas? Las grasas, puesto que tienen relación directa con elevaciones de colesterol, también con obesidad, y eso predispone a la hipertensión. Y una situación que no es alimento, pero forma parte de nuestras costumbres, es también la ingesta de sustancias como es el alcohol. Dejar de lado el alcohol. Sabemos que toleramos hasta cierto grado el alcohol. Cuando bebemos en exceso, nuestra presión, aún bajo tratamiento, si es que el paciente es hipertenso, va a sufrir una elevación y esta no se detiene con nada. De modo que hay que hacerlo de modo moderado. De modo moderado. Hace un momento también comentaba, dentro de los factores de riesgo, si no mal recuerdo, el no hacer ejercicio. ¿Cómo es que el ejercicio nos ayuda a mantener una tensión arterial sana dentro de los niveles normales? Bueno, primordialmente el ejercicio nos va a ayudar a regular un peso, a quemar calorías, y eso tiene una relación directa con las grasas y estas con el peso. Amén de que el ejercicio nos provoca que las arterias se abran, lo que nosotros llamamos dilatación, la presión baje. Hay que aclarar que el beneficio del ejercicio no es inmediato, se da a largo plazo con una disciplina bien llevada, pero definitivamente tiene que ver no solamente con la presión, sino disminuir la posibilidad de diabetes y de sobrepeso. Pues bastante interesante esto que nos comenta, doctor, pero quedan unas preguntas todavía pendientes, como el tratamiento que debemos de llevar en dado caso que tengamos hipertensión, pero lo contestamos después de una pausa. Cómo no, con todo gusto. No se despegue de su pantalla y seguimos aquí en Médico de Cabecera.